Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Voltaire. Bueno, continuando la saga de planetas especiales, como puede ser Armagedón o puede ser Necromunda, Agripina A, vamos a seguir con Cadia. Creemos que es un planeta, o lo que queda de él, bastante relevante en el trasfondo del Warhammer 40.000, muy relevante. Así que tanto en el trasfondo del 30.000 como en el 40.000, ¿eh? De hecho, os advertimos que hay un poco de spoiler, por si acaso no os habéis leído las novelas de Herejía de Horus. Hay un poco de spoiler, pero bueno, en fin, creemos que esta parte había que traerla para saber cuál es la antesala de lo que es o lo que era Cadia en el 41 milenio. Así que nada, vamos a desentrañar los secretos de este planeta, por qué es tan interesante, qué defensa, contra qué defendía, y vamos a ver lo importante que era para la defensa del Imperio. Así que poneos cómodos, que comenzamos. Cadia, conocido oficialmente como Cadia Prime, fue un planeta terrestre similar a la antigua Terra, clasificado originalmente por el Administratum como el mundo fortaleza más importante del Imperio de la humanidad, antes de su destrucción y consumición por el Immaterium hacia el 999 del 41 milenio. Era el cuarto mundo del sistema cadiano, y su superficie albergaba una amplia variedad de terrenos y ecosistemas, incluyendo tundras heladas, llanuras templadas, páramos azotados por el viento y los grandes bosques nativos de árboles Axel. Cadia custodiaba la única ruta navegable conocida hacia y desde la colosal brecha disforme conocida como el Ojo del Terror, un pasaje llamado la Puerta de Cadia. La peligrosa proximidad del mundo al Ojo del Terror hizo necesario que el pueblo cadiano fortificara el planeta de manera extrema. Cadia fue siempre el primer objetivo de las cruzadas negras del señor de la guerra del caos Abaddon el Saqueador. Estas eran las colosales ofensivas que las fuerzas del caos lanzaban cada pocos siglos terranos desde el Ojo del Terror en un intento de romper la puerta de Cadia e invadir el corazón mismo del imperio, tal como hicieran durante la herejía de Horus. El entorno natural de Cadia era muy similar al de Terra milenios atrás, con un gran océano que cubría el 70% de la superficie del planeta. La masa continental se dividía entre densísimos bosques de pinos Axel y vastos glaciares. El planeta era ligeramente más frío que la mayoría de los mundos colonizados por la humanidad, pero no hasta el punto de afectar negativamente las condiciones de cultivo. Asentada antes del inicio de la era de los conflictos por una rama de la humanidad que acabaría cayendo en la adoración de los dioses del caos y desempeñaría un papel crucial en la corrupción final de las legiones de los marines espaciales, Cadia fue recolonizada en algún momento de los primeros años del milenio 32 por humanos leales al imperio. El paisaje del mundo estaba salpicado de extraños monolitos negros compuestos de la arcana sustancia llamada piedra negra, de inequívoco origen senos, conocido como los pilones cadianos. Estos dispositivos fueron en realidad construidos por los necrones millones de años estándar atrás para hacer al mundo inmune a las energías psíquicas de los antiguos, o de los ancestrales, pues fue el emplazamiento de una antigua base militar necrona durante la Guerra en el Cielo. Tras la formación del Ojo del Terror al final de la era de los conflictos, después del nacimiento en la disformidad de Slaanesh, los pilones cadianos actuaron para contener la brecha disforme y proporcionar un pasaje navegable hacia el espacio imperial conocido como la Puerta de Cadia. Los pilones cadianos crearon la inusual zona de estabilidad en el espacio real conocida como la Puerta de Cadia, cerca del Ojo del Terror, inmune a las constantes tormentas disformes que rodean esa brecha. La ubicación de Cadia, directamente adyacente al peligroso Ojo del Terror, hizo necesario que su población fortificara el planeta hasta el punto de que casi toda ella vivía en inmensas ciudades-fortalezas conocidas localmente como Khazars.
Así, Cadia presentaba una extraña mezcla de densas áreas urbanas y vastas tundras abiertas y otros paisajes naturales intactos, no mancillados por la mano de la humanidad. Por desgracia, el desastre llegó en el clímax de la 13ª Cruzada Negra hacia el 999 del 41 milenio. El archimagos Dominus Belisarius Caul, con la ayuda del señor Necrón Tracing el Infinito, había aprendido por fin a utilizar los pilones cadianos para cerrar el ojo del terror de una vez por todas. Pero Abaddon, el saqueador, enfurecido por la persistente resistencia del pueblo de Cadia, renunció a su intento personal de doblegar a los defensores del mundo fortaleza mediante la activación de los pilones. En su lugar, envió la mayor parte de la fortaleza de Piedra Negra Voluntad de la Eternidad, gravemente dañada por el asalto de la fortaleza estelar Phalanx de los Puños Imperiales, a estrellarse contra la superficie de Cadia como un meteorito artificial. Este monstruoso impacto cinético aniquiló a la mayoría de los defensores de Cadia, destruyó la red de pilones cadianos y desestabilizó tectónicamente el mundo. Mientras la disformidad y sus abominables moradores reclamaban los restos del mundo fortaleza, el Lord Castellan Ursarkar Creed organizó una evacuación del planeta que salvó a 3 millones de sus ciudadanos antes de que el mundo finalmente se desgarrara, aunque no sin que el propio Creed desapareciera misteriosamente. La caída de Cadia representó un triunfo antes inimaginable para los servidores de los dioses oscuros, y el ojo del terror comenzó a expandirse lentamente sin límites, abriendo el codiciado Sendero Carmesí, de Abaddon hacia Terra, y creando la gran fisura que dividió el imperio en dos mitades. Sin embargo, entre los pocos supervivientes de Cadia se encontraba un puñado de héroes imperiales que lograron escapar de la destrucción del mundo fortaleza, con la ayuda de la recién nacida facción Alderi, conocida como los Inari. Las fuerzas combinadas huyeron a través de un portal de la telaraña hallado en la luna helada de Claisus, en el sistema cadiano. Juntos, estos imperiales, la llamada Cruzada Celestiniana, forjaron una incómoda alianza con los enigmáticos senos que ofrecían una nueva esperanza a los servidores del emperador en su lucha contra el enemigo creciente de poder del archienemigo, la resurrección del primarca Robut Guilliman. Tras su destrucción, los restos de Cadia de la era Indomitus fueron ocupados por las fuerzas del caos. Desde entonces, se ha convertido en un bastión del caos en el corazón de un floreciente nuevo imperio renegado, cercano al extremo del ojo del terror de la Gran Fisura. Los supervivientes de Cadia se establecieron en su mayoría en el mundo industrial de Caeros, en el vecino sistema de Agripina, tras la batalla del Anclaje de la Fe. Han renombrado su nuevo mundo natal como Nueva Cadia. Pero bueno, después de este resumen vamos a empezar con su historia. Y su historia debe empezar en los momentos de la preherejía de Horus. Unos 40 años estándar antes del estallido de la herejía de Horus, Cadia era un mundo habitado por una raza primitiva de humanos de ojos violetas que rendía culto a los 4 dioses del caos, probablemente un vestigio de la humanidad que había recurrido a los poderes ruinosos durante las penurias de la Edad de los Conflictos. Impulsado por la llamada peregrinación del primarca Lorgar de la Legión de los Portadores de la Palabra, para descubrir si los dioses antaño venerados por los seguidores de la antigua fe del mundo natal de los portadores, Colgis, existían realmente. Lorgar viajó con el capítulo de Sol Cerrado de su legión hacia lo que entonces eran los confines del espacio imperial conocido, como parte de la 1301 flota expedicionaria de la Gran Cruzada. En aquel tiempo, Lorgar aún no había caído en el caos, aunque ya se había vuelto contra el emperador de la humanidad como deidad indigna de su devoción después de que el emperador y los ultramarines lo humillaran personalmente a él y a toda la legión de los portadores de la palabra en el mundo de Kur, 43 años estándar antes del inicio de la herejía de Horus. El emperador acudió en persona a Kur, junto a Malcador el Sigilita, tras ordenar a los ultramarines destruir la ciudad curiana de Monarquía, donde el emperador era adorado como un dios a consecuencia de las enseñanzas de los portadores.
Allí manifestó su desagrado a Lorgar por propagar la religión del culto al emperador en cada mundo incorporado al imperio, en abierta contradicción con la filosofía racionalista y atea de la verdad imperial. El emperador obligó a toda la legión a arrodillarse contra su voluntad mediante su poder psíquico, y luego explicó que era la única legión Astartes que había fracasado en su propósito durante la Gran Cruzada. Tras aquella humillación, Lorgar, aconsejado por su primer capitán Corf Faeron y el primer capellán Erebus, decidió emprender una peregrinación para descubrir si los dioses de la antigua fe de Kolkis eran reales y dignos de la fe y lealtad de los portadores de la palabra. Los portadores fueron acompañados en esta peregrinación por 5 miembros del Adeptus Custodes, designado por el emperador para vigilar todos sus actos e impedir que volvieran a desviarse. La 1301 flota expedicionaria emergió de la disformidad cerca de la mayor tormenta disforme del universo, posteriormente conocida como el Ojo del Terror. El maestro de astrópatas de la flota informó a Lorgar de que se escuchaban extrañas voces en la disformidad en las inmediaciones de la Gran Brecha, voces que hablaban directamente al primarca, las entidades del caos en el Inmaterium. Se decidió mantener órbita sobre Cadia y que los elementos de la 1301 flota expedicionaria descendieran al mundo desconocido, designado como 1301-12. La fuerza de desembarco estaba compuesta por tropas del ejército imperial, portadores de la palabra, adeptos custodes y elementos de la legio cibernética. El grupo de aterrizaje, liderado por Lorgar, fue recibido por numerosas tribus humanas bárbaras, descritas como vestidas con harapos y empuñando lanzas con puntas de sílex, y sin embargo mostraban escaso temor. Lo más notable eran sus ojos púrpura, que reflejaban el color mismo del ojo del terror en el espectro visible. Pese a las protestas del custodio Vendaza, que solicitó ejecutar a los herejes, los portadores se acercaron a los nativos. Una mujer emergió de la multitud y se dirigió directamente al primarca llamándolo Lorgar Aurelian y dándole la bienvenida a Cadia. Aquella mujer, la sacerdotisa Ingecel, conduciría finalmente al primarca por una senda de iluminación espiritual que en realidad marcaría el inicio de su caída en la herejía y el caos. Más tarde, Ingecel de Cadia guiaría a la nave exploradora Lamento de Orfeo de la 1301 flota hacia el Ojo del Terror, cambiando para siempre a los portadores de la palabra, que quedarían expuestos a los poderes ruinosos y lentamente corrompidos, convirtiéndose en la primera de las legiones astartes en adorar a los dioses del caos y traicionar al emperador. Los cadianos, primitivos como eran, empleaban una lengua similar al colquisiano de los portadores. Muchas tradiciones de la legión encontraban reflejo en la cultura de la antigua Cadia, lo que llevó a Lorgar a creer que los colonos originales de Colquis y Cadia compartían un origen común. Tras la visita al Ojo del Terror, Lorgar ordenó un bombardeo ciclónico del planeta, exterminando a los cadianos y dejando el mundo abandonado, para que nadie en el imperio supiera lo ocurrido allí. Posherejía. Tras el sitio de Terra que puso fin a la herejía de Horus con la muerte de Horus y el internamiento del emperador en el trono dorado, las derrotadas legiones traidoras y sus fuerzas aliadas del ejército imperial y el Mechanicum Oscuro huyeron de Terra. Algunos leales exhaustos se reagruparon y emprendieron la persecución, pero la mayoría permaneció en Terra para consolidar su gran victoria sobre el caos. Bueno, victoria pírrica. Muchos traidores supervivientes fueron pasados por la espada, pero la mayoría de las legiones traidoras escaparon hacia la gran brecha disforme conocida como el Ojo del Terror, en el Segmentum Oscurus, una región donde la realidad y la locura del caos colisionan mientras la energía psíquica bruta del Inmaterium se derrama en el espacio real. Dentro del Ojo del Terror, los dioses del caos gobiernan sus incontables planetas, todos deformados para reflejar sus oscuros aspectos. Allí hallaron refugio las legiones traidoras, aisladas del resto de la galaxia por violentas tormentas disformes. Cada mundo dentro del Ojo del es un mundo demonío, retorcido por los caprichos de los poderes ruinosos y los poderosos príncipes demonios que gobiernan en nombre de los dioses oscuros.
Los marines espaciales del caos se reagruparon y alimentaron su odio hacia el Imperio, aguardando el día en que desatarían una terrible venganza contra quienes los habían desafiado. En el Ojo del Terror, el tiempo fluye de manera distinta al espacio real. Los mismos traidores que combatieron en Terra hace 10.000 años estándar aún luchan hoy al servicio del caos. Combaten entre sí para demostrar su supremacía y contra las fuerzas del Imperio cuando las tormentas disformes amainan lo suficiente como para permitirles emerger al espacio imperial. Los sectores imperiales que rodean el Ojo del Terror fueron fuertemente militarizados para resistir estas frecuentes invasiones, y ninguno más que Cadia, el mundo fortaleza que se alza en la misma boca de la única ruta navegable estable que conduce fuera del Ojo del Terror, la temida Puerta de Cadia. Como resultado de la primera cruzada negra de Abaddon el Saqueador en el 781 del 31 milenio, la ubicación estratégica del planeta fue considerada vital para la defensa del Imperio. Así, en el milenio 32, colonos imperiales fueron enviados a repoblar el mundo, convirtiéndose en los ancestros de la actual población cadiana. Quizá por la proximidad al Ojo del Terror, esta nueva población también desarrolló los inusuales ojos violetas, que habían marcado a los primeros habitantes humanos del planeta. Las primeras defensas de la recién repoblada Cadia resultaron lamentablemente inadecuadas. Sus principales ciudades eran extremadamente vulnerables a los asaltos enemigos, pues habían sido construidas siguiendo el estilo tradicional alto terrano, con amplias y ordenadas avenidas. Tras la Segunda Cruzada Negra en el 597 del 32 milenio, se llevaron a cabo profundas reformas a escala mundial para mejorar las capacidades defensivas del planeta, levantándose enormes fortificaciones hasta que las ciudades adoptaron su forma actual. Cadia se alza sobre la única ruta fiable conocida que conduce fuera del Ojo del Terror, y por ello es uno de los mundos estratégicamente más vitales de todo el imperio de la humanidad. Existen otras rutas, pero ninguna es estable como la Puerta de Cadia, y ninguna fuerza militar de verdadera magnitud puede emerger del Ojo sin atravesarla. Las razones exactas de esta estabilidad son desconocidas, guiño, guiño, aunque muchos magos del Adeptus Mechanicus creen que se deben a la presencia de los célebres pilones cadianos. Estos misteriosos monolitos negros hoy se sabe que fueron creados por los necrones millones de años estándar atrás para contener la influencia psíquica de la disformidad y de los ancestrales, tan temida por sus amos Zetán, salpicando el paisaje de Cadia. Su origen permaneció en el misterio para el Imperio hasta la 13ª Cruzada Negra. Cadia era un mundo inhóspito, implacable y azotado por los vientos, donde solo los más fuertes alcanzaban la edad adulta y la disciplina se aprendía desde el momento en que un niño o una niña daba sus primeros pasos. Vientos gélidos aullaban sobre extensas llanuras hendidas sobre los ejércitos que entrenaban con munición real, y cada día solar no dedicado al adiestramiento era considerado un día desperdiciado. Cada ciudad fortaleza cadiana, o casars, era una inmensa ciudadela con calles y edificios diseñados con astucia táctica por los mejores ingenieros militares y especialistas en asedio del Astra Militarum. A cada cadiano se le enseñaban las artes del guerrero tan pronto como podían caminar, y eran muy solicitados por comandantes a lo largo de la galaxia. El equipo militar cadiano es considerado de primera categoría y sirve como estándar base para todos los regimientos del Astra Militarum. Un mundo así forjaba guerreros duros y resueltos, y los regimientos de tropas de choque de Cadia gozan de una reputación bien merecida por su honor y espíritu combativo. Desde edades tempranas, los cadianos aprendían a desmontar y montar un arma con los ojos cerrados, y memorizaban doctrina táctica antes incluso que la alfabetización básica. Bueno, vamos a ver ahora la 13ª Cruzada Negra y la desgraciada caída de Cadia. Hacia el 999 del 41 milenio, cuando Abaddon el Saqueador lanzó finalmente su 13ª Cruzada Negra, el mayor asalto del caos contra el Imperio desde la herejía de Horus,
las fuerzas del caos lograron desembarcar en la propia Cadia y ocupar vastas extensiones del planeta pese a la feroz resistencia imperial. La campaña comenzó con la inesperada traición de los catafractos Volscani del Astra Militarum, cuyos regimientos asesinaron con éxito al alto mando cadiano, incluido el Lord Castellan, gobernador planetario y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bajo el liderazgo del brillante estratega Ursarkar Ekrid, coronel del 8º Regimiento de Cadia, elevado repentinamente al rango de Lord Castellan, las fuerzas imperiales lograron contener el asalto inicial y cazar a la mayoría de las fuerzas invasoras tras la derrota de la primera Armada del Caos en órbita. Pero el saqueador apenas había comenzado a luchar. Desató una segunda y colosal flota de guerra sobre el sistema cadiano y lanzó un nuevo asalto terrestre liderado por uno de sus elegidos, Urcanzos, señor purgador de la Legión Negra. Urcanzos condujo una inmensa horda de marines espaciales del caos, cultistas y demonios contra Khazar's Krayt, la ciudad-fortaleza que constituía el principal baluarte de resistencia imperial. Cuando Urcanzos cayó tras la llegada de la Santa Viviente Celestina y Khazar's Krayt fue salvada, ella compró el tiempo necesario para que las fuerzas imperiales trasladaran sus defensas a los campos de Elysion, la mayor concentración de pilones cadianos del planeta. Para entonces ya era evidente que el verdadero objetivo de Abaddon en sus constantes cruzadas negras siempre había sido la destrucción de aquellos pilones. El archimago Dominus Belisarius Cawl, recién llegado al mundo fortaleza, había sido guiado hasta Cadia por el lavidente de sombras arlequín Silandri Velomortal y creía poder descifrar la verdadera función de los pilones. Con la ayuda del señor Necron Thracin el Infinito, presente cuando los pilones fueron erigidos millones de años atrás, Cawl logró dominar los sistemas internos de aquellos enigmáticos artefactos xenos en las catacumbas bajo el campo de los pilones. Pero lo hizo justo cuando Abaddon lanzaba su asalto final contra los campos de Elysion, decidido a aplastar personalmente la defensa imperial. Cuando Cawl activó con éxito la red de pilones y cortó el acceso de las fuerzas del caos a la disformidad, incluso el propio Ojo del Terror comenzó a encogerse bajo las emisiones antipsíquicas. Abaddon abandonó su deseo de derrotar en persona a los defensores de Cadia. Hallando en su interior un atisbo de respeto sombrío por el valor imperial, el saqueador optó por liberar su plan final. Lanzó el grueso restante de la fortaleza de Piedra Negra, Voluntad de la Eternidad, gravemente dañada por el asalto de la fortaleza estelar Phalanx de los Puños Imperiales, contra la superficie de Cadia como un meteorito artificial. Cadia se estremeció bajo el impacto, fuerzas imposibles arrancándola de su órbita milenaria. Los supervivientes, aferrados a las ruinas de Cadia Tertius, apenas tuvieron tiempo de gritar. Los situados bajo el punto de impacto murieron primero. Vientos sobrecalentados arrancaron carne de hueso antes de reducir los huesos a ceniza dispersa. El remanente de la fortaleza de Piedra Negra abrió un cráter de cientos de kilómetros. Montañas se desmoronaron, mares se evaporaron en columnas de vapor hirviente. Las placas continentales crujieron bajo la fuerza no vista desde que Cadia se enfrentó del polvo estelar. Los temblores se propagaron, olas titánicas y vientos cargados de partículas fueron su heraldo. Bastiones costeros sobrevivientes al asedio se hundieron bajo mareas antinaturales. La isla de Ran Storm permaneció. En Cadia Secundus, las torres de Khazar's Vark cayeron finalmente bajo las aguas del mar Caducades. Bosques antiguos ardieron en instantes. La sangre ígnea del mundo brotó de las fracturas. Volcanes dormidos rugieron de las montañas Rosvar. Los campos de Tyrok, donde Creed ascendió a Lord Castellan, se partieron y fueron tragados por magma incandescente. En los campos de Elysion, a medio mundo de distancia, oyeron el rugido del viento y vieron nubes que oscurecieron el sol. Los astutos buscaron refugio entre pilones y máquinas de guerra. Los lentos perecieron, despedazados por los huesos vaporizados
de Cadia. Los vientos arrojaban tanques por los campos, los pilones cedieron y cayeron como árboles petrificados. El haz de luz oscura que proyectaban hacia el vacío titiló. La retirada del Immaterium vaciló y comenzó a revertirse. El ojo del terror volvió a expandirse. La tormenta rugió durante minutos solares que parecieron eternidades. Cuando amainó, el mundo estaba perdido. Cadia Tertius había desaparecido. La falla de Crian se abrió por última vez y la corteza planetaria se fracturó. Cadia Primus, Cadia, quedó medio anegada. Cadia Secundus ardía mientras sus placas se hundían. Nada importaba ya. Cadia estaba muerta. Y aún faltaba lo peor. Más pilones estallaron en Casanum, Trox y Borg. La red nodal colapsó. El haz de luz de Kol se apagó. Un nuevo sonido resonó entre los vientos, la risa oscura de dioses largamente privados de su presa. El Immaterium carmesí del ojo del terror palpitó de nuevo y se extendió para abrazar a Cadia desgarrada. Los demonios ya no eran manifestaciones inestables, eran entidades plenas, alimentadas por el caos puro. Las grietas se multiplicaron, la realidad se rasgó. Cadia fue arrastrada hacia las entrañas del Immaterium. El golpe cinético aniquiló a la mayoría de los defensores restantes, destruyó la red de pilones y desestabilizó tectónicamente el mundo. Mientras la disformidad reclamaba el mundo fortaleza, el Lord Castellan Ursakar Ekrid organizó una evacuación que salvó a 3 millones de ciudadanos antes de que el planeta se desgarrara por completo, aunque él mismo desapareció misteriosamente. La caída de Cadia fue un triunfo impensable para los dioses oscuros. El ojo del terror comenzó a expandirse sin límite, abriendo el sendero carmesí hacia Terra y creando la gran fisura que dividió al imperio en dos. Y sin embargo, entre los supervivientes había héroes imperiales que escaparon con ayuda de los Inari. Huyeron a través de un portal de telaraña en la luna helada de Claisius. Aquella llamada Cruzada Celestiniana forjó una alianza incómoda con los Senos, dando lugar a una nueva esperanza para los servidores del emperador: la resurrección del primarca Robot Guilman. Vamos a la actualidad, a la era Indomitus. Al culminar la 13ª Cruzada Negra, la Cicatrix Maledictum se había consumido a Cadia. Sin pilones que contuvieran la tormenta disforme, el planeta fue devastado más allá de toda recuperación, y aún así, los mundos vecinos resistieron. Si Cadia no hubiera resistido tanto contra toda esperanza, quizás los demás sistemas habrían capitulado, pero Cadia, Velis Corona y Agrippina se mantuvieron firmes. Tal vez Cadia inspiró a sus vecinos a luchar hasta la última bala. Tal vez sus soldados supervivientes infundieron sed de venganza, o quizás simplemente lucharon por sobrevivir. En el caos de la guerra total, las hordas del caos comenzaron a enfrentarse entre sí. Señores de la guerra rivales chocaron por botines aún no conquistados. Los defensores imperiales aprovecharon cada error. Muchos eran veteranos de Cadia. Sabían cómo forzar a un enemigo fracturado a extenderse en exceso. Día tras día solar, las fuerzas imperiales recuperaron terreno. El férreo abrazo del caos comenzó a aflojar bajo la determinación del Astra Militarum y la furia vengativa de los marines espaciales. Cada nuevo amanecer traía naves del Gran Éxodo, almas que habían sobrevivido a las tormentas del Empíreo. La guerra renació en los mundos del sistema cadiano, Velis Corona y Agrippina. El casco destrozado de Cadia fue ocupado por fuerzas del caos, convirtiéndose en bastión de un naciente imperio renegado. Tiempo después, el capitán general Trajan Valoris del Adeptus Custodes envió una fuerza rápida al pecio fragmentado de Cadia. Los detalles de su misión permanecen sellados, incluso entre sus hermanos. Entre ellos marchaban guerreros de los Guardianes de la Sombra. Después de tanta destrucción, habrá un legado positivo. Así que vamos a ver el legado de Cadia. Aunque su planeta natal fue completamente desgarrado, la determinación de los cadianos no se ha quebrado.
Los veteranos supervivientes de la última batalla por Cadia, junto a los regimientos de sus compatriotas dispersos por toda la galaxia, combaten ahora con una mayor tenacidad contra los enemigos del Imperio. Generaciones enteras de tropas de choque de Cadia nacen, crecen y se entrenan en ruta hacia zonas de guerra, y soldados de otros mundos con la fortaleza necesaria para soportar los métodos de adiestramiento cadianos son admitidos en sus filas. El mantra Cadia resiste, repetido una y otra vez durante los últimos días violentos del planeta, ha arraigado en el cuerpo de oficiales y entre los pelotones de las tropas de choque. Porque, afirman, Cadia sigue en pie mientras un solo soldado cadiano permanezca vivo para luchar. La firmeza y determinación con que Cadia fue defendida durante milenios ha sido largamente elogiada dentro del Astra Militarum. El profesionalismo de sus soldados sigue influyendo no solo como inspiración para alimentar relatos de trinchera o fuego cruzado, sino también a través de tácticas escritas por generales cadianos que se estudian en academias regimentales. Los raros regimientos cadianos desmovilizados, a quienes se concedieron derechos de asentamiento en mundos conquistados para el emperador, inculcan la legendaria disciplina de Cadia en sus nuevas sociedades. Otros regimientos del Astra Militarum moldean sus métodos de reclutamiento y entrenamiento según la doctrina cadiana o buscan equiparse al estilo de Cadia. Todos ansían emular a un mundo tan militarizado que se decía que sus habitantes aprendían a desmontar y disparar un fusil láser antes incluso de saber leer. Los hijos e hijas supervivientes de Cadia se niegan a permitir que la destrucción de su mundo natal les impida desatar la ira del emperador sobre sus enemigos. Este espíritu indomable, frente a adversarios incesantes, oculta, sin embargo, sentimientos más oscuros entre las tropas que continúan luchando. El odio hacia los enemigos de la humanidad se ha intensificado hasta rozar el celo fanático. Muchos cadianos consideran la caída de su mundo como un fracaso personal y combaten con mayor fiereza para recuperar el honor que creen perdido. Algunos, de quienes no tuvieron presente el trágico final del planeta, guardan resentimiento hacia quienes sobrevivieron a su defensa o sienten culpa por no haber tomado parte. Otros desprecian a los regimientos de mundos que, según ellos, no acudieron en ayuda de Cadia en su hora más oscura y rechazan la integración de soldados forasteros en los regimientos cadianos, reacios a compartir el peso de la pérdida con extraños. En opinión de muchos guardias imperiales, el planeta se rompió antes que la guardia. El sacrificio del Lord Castellar, Ursarkar Ekrid y de quienes lucharon bajo su mando no hizo sino reforzar entre los supervivientes la obstinación feroz y el semblante implacable del Astra Militar. Los hombres y mujeres de los regimientos de la perdida Cadia continuarán avanzando a través de tormentas de fuego incesante y trincheras anegadas de sangre y barro. Bajo el estruendo ensordecedor de los colosos blindados, marcharán hacia el fuego enemigo si así lo ordena su deber. Lo harán una y otra vez, combatiendo hasta el día que cada traidor esclavizado por los dioses oscuros sea finalmente derrotado y su mundo vengado 1000 veces. Vamos a ver ahora el intríngulis, lo más importante de Cadia. ¿Por qué fue tan importante? Y era los pilones cadianos. En una galaxia rebosante de misterios, los pilones cadianos fueron de los más perdurables. Antes de la caída, más de 5000 de estas estructuras se alzaban sobre la superficie de Cadia, cada una elevándose unos 500 metros sobre el terreno y hundiéndose 250 bajo él. Los informes variaban, pero se creía que entre 2 y 3000 más podían permanecer ocultos bajo tierra debido a los movimientos tectónicos a lo largo de las eras. Pese a milenios de estudio, el Adeptus Mechanicus no logró descubrir el propósito de los pilones. Los servidores enviados a su interior dejaban de funcionar o sufrían sobrecargas de circuito. Todos los intentos de penetrar sus superficies brillantes fracasaban. Los datos recuperados eran fragmentarios y a menudo contradictorios.
Incluso la identidad de sus creadores permanecía envuelta en misterio. Algunos, dentro del culto Mechanicus, creían que las agujas eran obra de los Necrones, o de sus predecesores mortales, los Necrontyr. Otros, especialmente en Marte, estaban convencidos de que había sido erigido por los antiguos, o los ancestrales, para destruir a los Necrones y a sus antiguos amos, los Cetán. Lo único en lo que todos coincidían era que los pilones eran responsables del corredor disforme estable conocido como la Puerta de Cadia. Los adeptos conjeturaban que emitía una señal apaciguadora que domaba las turbulentas energías del Immaterium alrededor del sistema Cadia. Este misterio fue finalmente resuelto durante la 13ª Cruzada Negra por el archimagos Dominus Belisarius Cole, con la ayuda del señor Thracin el Infinito, presente cuando los pilones fueron construidos eones atrás, confirmando que su origen era, en efecto, Necrón. Los campos de pilones constituían una red nodal planetaria de piedra negra, capaz de generar un campo de energía antipsíquica desconocida, capaz de repeler las erupciones de la disformidad en el espacio real. Fue esta red la que mantuvo abierta la Puerta de Cadia durante milenios, y cuya repentina caída permitió que el Ojo del Terror comenzara a expandirse por la galaxia, convirtiendo como punto de anclaje para el surgimiento de la gran fisura que partió el Imperio en dos tras el fin de la 13ª Cruzada Negra. Bueno, espero que os haya gustado este episodio de Cadia. Ya hicimos Armagedón, ahora nos toca Cadia, y la verdad es que es súper interesante lo que nos cuentan, ¿no? Porque realmente fueron los Necrones los que ayudaron a la humanidad en varios puntos, tanto en construir los pilones y aguantar el Ojo del Terror, como en incluso ayudando a Belisarius Cole en entender los pilones. Y es que cuando el caos acecha, cualquier alianza es buena, incluso con los senos, o eso parece. En fin, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo Coffee and Bolter.